Esta jornada. A propósito de más en noticias y también en esto que tiene que ver con algunas actividades enfocadas en cambiarnos el chip, este chip que nos hace falta un poquito virarlo, girarlo. Ustedes se acordarán que hace algunos días hemos conversado con juristas, abogados constitucionalistas para hablar del tema de la justicia, por todo lo que está pasando en varios casos en el país. E incluso hablamos con víctimas de lo que pasó en Sencata y Sacaba, y algo que entendimos y les preguntábamos a todos los entrevistados es si valió o no la pena estos enfrentamientos, por ejemplo, el 2019. Y la respuesta con quien hablamos, por ejemplo, el señor Jaro, que es parte de las víctimas de Sacaba en Huayllani, nos decía no pareciera que no sirvió de nada la acción, y menos el camino a la violencia. Así concluía él. Le consultábamos lo mismo a estos especialistas, juristas, nos decían, sí, hay que cambiar la forma de resolver nuestros problemas. Y la justicia tiene que hacer también un cambio, decían. Bueno, le comento que a propósito de cambiar un poco, se va a llevar adelante un encuentro nacional de la Red de Comunicadores y Jóvenes por la Cultura de Paz. Cultura de Paz. Qué interesante esto. Bueno, vamos a conversar justamente sobre este encuentro y nos acompaña ya Fernando Aramayo, es el coordinador de programas y gestión institucional del PNUD aquí en Bolivia. Fernando, ¿cómo está? Buenos días, si me escucha, qué gusto tenerlo en contacto. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gran placer saludarles y a través de a toda la audiencia en este medio digital de Red Pío 12. Realmente muy honrado de estar contigo ahora en la mañana. Un gusto. Le saludo aquí David Chiri. Fernando, por favor, un poquito para conocer, yo hacía una introducción de lo que vivimos el 2019 y de lo que ha removido estos casos según la justicia, pasar de un juicio ordinario a juicio de responsabilidades, quitarle a alguien la detención preventiva porque fue mal decidido, ha generado y hemos vuelto a abrir algunas heridas de repente de lo que pasó el 2019. Y algo que decía un jurista con quien conversábamos ayer, el doctor José Antonio Rivera, nos decía, hay que cambiar el chip, hay que dejar de pensar en revanchas y venganzas, hay que empezar a pensar en vivir en unidad y sin resentimientos. Me imagino muy relacionado a vivir en paz. ¿Cómo se puede pensar en vivir en paz cuando hay historias como estas, Fernando? Seguro algo así se va a abordar también en el encuentro que ustedes tendrán. Por favor, un poquito de ese lado. David, has tocado un tema que es fundamental, porque creo que esto hay que hablarlo desde una perspectiva más estructural. No puede ser un tema que se trate desde una perspectiva activista, es decir, construir paz es un tema complejo. Las sociedades que han transitado, sobre todo por situaciones como la que hemos vivido en 2019 y en otros momentos de nuestra historia, y que enfrentan procesos como el que estamos enfrentando ahora, que es enfrentar una crisis o poner enfrente un momento que para algunos puede representar un cierre de ciclo político o el inicio de un nuevo ciclo político, demanda hacer un alto y tratar de entender cuáles son las heridas que permanecen abiertas, y esta referencia que hacen a 2019 naturalmente nos convoca a plantearnos realmente si hemos cerrado todas las heridas que en 2019 se abrieron, que le costaron a este país una elección, que se tradujeron en violencia. Y si no lo hemos hecho, pues debería ser parte también de las prioridades que enfrentará la nueva gestión de gobierno, pero que debemos entender, nos demanda distribuir cargas, porque a veces le echamos la culpa al otro, pensamos que no somos corresponsables, y en su momento, desde diferentes latitudes, nos hemos acostumbrado a veces a escuchar estas convocatorias a la beligerancia, no hemos hecho el ejercicio de reconocer al otro en sus intereses, en la legitimidad de sus aspiraciones, no hemos sabido dialogar, que a veces es algo tan sencillo, que hemos mal usado en muchos momentos en la vida reciente del país. Dialogar es suspender temporalmente las convicciones que uno tiene, ponerse en el lugar del otro, entender por qué es importante para el otro lo que persigue, sus aspiraciones. Eso provoca un proceso transformador y nos va a permitir entender que es tan legítimo y tan válido aquello a lo que aspiramos como lo que aspira la otra parte. Planteo esto porque si recordamos, por ejemplo, el proceso constituyente en Bolivia, que venía tratando de capitalizar experiencias como la sudafricana, bajo liderazgo de Mandela, que planteaba en un libro que aconsejo mucho leer, que se llama El alma de una nación, The Soul of a Nation. Él planteaba que era el tiempo de la reconciliación, y creo que es la agenda que tenemos por delante las bolivianas y los bolivianos. Reconciliarnos, y reconciliarnos no significa tolerar, no significa coexistir, significa convivir, interactuar, entender que
si le va bien al gobierno, nos va bien a todos, entender que tenemos que aprender a que el conflicto no es malo per se, la forma en la que lo gestionamos puede ser muy mala, si lo hacemos de forma violenta, imperativa, coercitiva. En cambio, si dialogamos, si tratamos de construir salidas conjuntas de convivencia, de entender que lo que le propongo al otro debería ser algo que yo también acepte en justicia, estos que son intangibles, sobre todo en un país que está enfrentando una crisis moral, de valores, de principios, es fundamental para construir un escenario que al final le dé economía política a las políticas económicas que vamos a necesitar simplemente a corto plazo para salir de este escenario. Ese es un trabajo que nos convoca a todos y sobre todo, David, a ustedes que están en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación nos permiten ejercitar nuestras libertades de forma sustantiva. Al final del día, vivir en paz es también vivir en la capacidad de poder ejercitar las libertades que tenemos. Entonces, estos aspectos que tocas tú son fundamentales para entender en un sentido más profundo y estructural a qué debemos aspirar como sociedad las bolivianas y los bolivianos. Qué importante. No sé si estoy bien, pero acabas de ayudarme a hacer un clic, creo, en la cabeza, porque a veces nosotros en los medios de comunicación, o generalmente lo que primamos es la información, que la noticia, que el detalle que vamos a comentar o informar a la gente sea verídico, sea útil y pertinente además, ¿no? Que tenga estas tres condiciones, ¿no? Que sea verdad, que le sirva a la gente y que sea pertinente, o que sea, es decir, que se dé en el tiempo correcto, ¿no? Por lo menos acá ese es nuestro pilar de trabajo de información. Sin embargo, acabas de decir algo, Fernando, y si estoy mal o entendí mal, por favor ayúdame a entender esto, porque esto no es suficiente, estos tres aspectos, sino tener este ánimo de generar paz, y no es algo que se hace con información nada más, sino también tiene que ver mucho con la decisión de cómo enfocas una noticia, de cómo también puedes decidir partido por una posición. Es decir, por ejemplo, estamos en un momento de conflicto en el país, hay sectores enfrentados, y tienes la información de que está pasando algo grave en una zona. Decides publicar la noticia, pero puedes tú tomar partido por decirle a la gente, no vaya, no se pelee. O decirle simplemente, está pasando esto, y bueno, usted decidirá qué hace. Creo que tomar partido por la paz es algo que nos cuesta, porque parece que tomáramos partido por alguien, pero tomar partido por la paz es importante. Eso acabo de entender de esto que significa nuestro rol como también comunicadores, como medios, porque a veces mandamos las noticias y decimos, bueno, estamos siendo imparciales. Sí, pero creo que en estos casos hay que tomar partido por la paz. No. Lo acabas de decir, es una frase maravillosa. Gandhi decía, la paz no es el destino, la paz es el camino. Entonces, el enfoque periodístico con el que tú abordas la noticia es fundamental. Hay un enfoque muy importante que creo que todos los medios de comunicación deberían internalizar como parte de sus destrezas y quienes además instalan opinión, que es el enfoque de la sensibilidad al conflicto, ¿no? Que te plantea que en toda sociedad hay aspectos que nos tensionan y aspectos que nos unen. Y es nuestra responsabilidad actuar bajo esa comprensión, potenciar aquello que nos conecta y nos une, y no potenciar aquello que nos divide. Y el hecho comunicacional, sin lugar a duda, es fundamental y sustantivo, sobre todo en un contexto en el que hoy en día hemos bajado mucho los estándares de lo que exigimos en tanto calidad. Las redes sociales hoy en día nos están en algún sentido a veces mal acostumbrando a que solamente el titular es el que define nuestra opinión. Uh-huh. No hacemos una verificación si la información es veraz. No estamos viendo si ahora, por ejemplo, estos nuevas innovaciones tecnológicas como la inteligencia artificial están distorsionando algún contenido. Actuar con sensibilidad al conflicto, entonces, en la labor comunicacional, en la labor de la prensa es fundamental. El otro elemento que es clave, que tú también acabas de mencionar, es el hecho de la corresponsabilidad. Cuán corresponsables somos a veces en la forma en la que transmitimos los mensajes en una sociedad que está polarizada, fragmentada, y particularmente en el caso boliviano, no solamente es una polarización como la que hemos vivido en un tiempo reciente, que puede ser ideológica o socioeconómica, no, estamos en un momento sobre todo de polarización afectiva. Quiere decir que estamos sobreemocionalizando a veces las situaciones, los momentos, y es más bien cuando más paños fríos necesitamos que medios de comunicación, generadores de opinión, líderes políticos y sociales pongan sobre la animosidad
que como en cualquier situación, incluso en nuestros hogares, para que se traduzca en violencia a veces, para que genere una forma negativa, violenta, virulenta de atender la conflictividad o la contradicción, depende de las actitudes de las personas. Al final, esto es lo que cambia fundamentalmente el rumbo que puede tomar un conflicto. Un conflicto es una contradicción entre dos partes que piensan o sienten que sus intereses son contrapuestos. Uno puede gestionar estas contradicciones de forma transformadora, constructiva. Las sociedades donde hay mucha conflictividad y logran dialogar, logran resolver de forma pacífica sus contradicciones, avanzan y pueden enfrentar contradicciones mucho mayores. Las sociedades, en cambio, que las niegan, que quieren imponer, que quieren actuar de forma coercitiva, más bien generan una pedagogía social que niega la posibilidad de atender las contradicciones. Este es un desafío que hace parte de los intangibles que necesitamos recuperar y construir ahora en el país, y a eso le estamos apostando con la labor que venimos desarrollando desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en alianza con diferentes actores, con la Defensoría del Pueblo, con entidades de gobierno, con sociedad civil, en esta ocasión en Cochabamba, trabajando de la mano de Solidar Suiza, con las juventudes, con esta red nacional de jóvenes comunicadores, porque reconocemos, yo particularmente admiro y respeto mucho la labor que generan los comunicadores sociales, porque, y con esto termino, en muchas situaciones ponen en riesgo su propia seguridad y su propia integridad para poder a veces transmitirnos contenidos y mostrarnos la noticia, y creo que ese es un elemento no menor al que le asiste con responsabilidad, pero también nosotros como sociedad debemos reconocer y salvaguardar. Bueno, sí, es cierto esto último que decías, hay un riesgo que se corre, sin embargo también es algo que viene inherente, así como el médico tiene que estar sujeto a la sangre, si es un traumatólogo, por ejemplo, sujeto a los cortes y ver músculo, ver cortes, un periodista tiene que estar sujeto a lo que le toca también, ¿no? Y si pues no te gusta eso, has equivocado la carrera, así de simple es eso. Pero volviendo al tema de la paz, qué importante este cúmulo de conceptos que nos has dejado, Fernando, y personalmente me hace pensar mucho en pulir más el trabajo, y ya no solo apuntar a las herramientas o a las habilidades, sino al carácter, que tiene que ver mucho. La paz no es solo herramienta, la paz es carácter, y habrá que buscar periodistas con carácter inclinados hacia la paz. Eso va a ser importante porque también se traduce en eso el cómo damos las noticias, me parece a mí. Trabajar en periodistas o en comunicadores inclinados a la paz. Cuánta falta creo que hace. Y creo que de esto también va a tratar este encuentro. Y lo más rico es con jóvenes. ¿Cuántos? ¿Quiénes participan? Un poco, por favor, de este encuentro que van a tener ustedes. ¿Cuándo empieza, además, por favor? Es un evento que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo viene desarrollando en el marco de la alianza que tenemos con Solidar Suiza. Va a desarrollarse el día viernes y el día sábado. Son un conjunto de actividades artísticas con esta red nacional de jóvenes comunicadores. Reúne a jóvenes de todo el país. Vamos a cerrar con un evento el sábado 30 de agosto a las 15:30 en la plaza de Sacaba. Vamos a hacer el pintado de un mural, pero el día viernes, el día sábado igual vamos a tener actividades artísticas, comunicacionales. La idea es también que entendamos que desde el arte se construye, desde el arte se puede escenificar, desde el arte se pueden construir mensajes. Al final, estimado David, la palabra construye realidades. Entonces, además del proceso de fortalecimiento de capacidades en destrezas comunicacionales, desde este enfoque como el que yo te decía, de sensibilidad al conflicto, o esta rama del conocimiento que se denomina periodismo por la paz, vamos a venir trabajando con estos jóvenes, no solamente en esta actividad, sino en el transcurso de lo que queda del año, el próximo año, para poder aportar a la construcción de una convivencia pacífica a nivel nacional, con este conjunto de actividades y otras que vamos a desarrollar en otras latitudes. Yo te invito, David, a que se sumen a este esfuerzo. Y tú has hablado muy importante, has mencionado algo muy importante en el sentido de mejorar las destrezas y las capacidades en las redes. En nuestra plataforma, en nuestro website como PNUD vas a encontrar contenidos de periodismo por la paz, y yo me ofrezco el trabajo del PNUD para poder trabajar con los periodistas. Lo hemos venido haciendo en algunos espacios y poder incorporar estos contenidos. Creo que el aporte que ustedes realizan, la cobertura que le puedan dar al evento el día de mañana, pasado mañana, a veces no es lo que tú mismo decías, no es a veces lo más atractivo a vender a veces en los medios de comunicación, no tiene que ver con la nota roja, no tiene que ver con la coyuntura a corto plazo, pero está construyendo transformaciones sociales fundamentales que el país necesita. Reconciliarnos es
casi ahora un imperativo moral al que deberíamos comprometer a toda la sociedad, a las entidades y a todos quienes podemos aportar desde diferentes latitudes. Qué importante. Me hubiera gustado escuchar a algún candidato en lugar de priorizar. Es cierto, la economía está mal, es cierto, no hay diésel, es cierto, todo sube. Pero también es cierto que cuando tienes dinero, tienes auto, tienes casa, tienes lo que quieres y estás peleado con la pareja, no te sirve de nada. Y si en un país tenemos sociedades peleadas, el dinero no va a arreglar todos los problemas, sino va a maquillar nuestra realidad. Y ojalá algún candidato escuchara esto que acabas de decir, Fernando, qué importante de priorizar esta cultura de paz. Bueno, qué lindo. Y vamos a ver, planificar acá también, poder cubrir el evento. Yo tenía algunas preguntas acá, de repente la gente que nos oye dirá, jóvenes que están participando en cultura de paz, ¿todos son comunicadores y desde cuándo están en todo esto o está empezando el ciclo de formación? Además de esto, también, ¿de qué edades son los jóvenes? Por favor, si nos puedes contar un poquito. Bueno, realmente es un encuentro de jóvenes desde una perspectiva multidisciplinaria. No son solo comunicadores, vienen de diferentes ramas del conocimiento, algunos de plataformas, algunos jóvenes que han estado en el activismo por la paz, desde diferentes latitudes del país, ¿no? El principio básico es la inclusión, la pluralidad, y es un contingente importante de jóvenes al que queremos que se sumen también las juventudes cochabambinas, pero además son jóvenes con los que se viene trabajando hace algún tiempo ya, y ahí hay que reconocer la labor de Solidar Suiza, que ha venido trabajando de forma tesonera en la materia. También lo hemos hecho nosotros como programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y es un proceso que se viene desarrollando hace ya algún tiempo, en tanto instalar destrezas, capacidades, promover espacios de diálogo generativo, como le llamamos en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, apostar por una gobernanza resiliente, adaptativa. Son jóvenes que están fortaleciendo capacidades ahora en estos enfoques de acción sensible al conflicto, de acción sin daño, de ver cómo aprovechamos las tecnologías de la comunicación, las redes sociales para poder difuminar y diseminar más bien contenidos que nos unan, que nos alcancen, que nos muestren que somos corresponsables de lo que decimos, de lo que transmitimos, de cómo lo transmitimos, y que desde el arte, desde la ciencia, desde diferentes disciplinas se pueden generar un conjunto de aportes a la construcción de contenidos de convivencia pacífica. Entonces, no es una acción monodisciplinaria o sectorial, más bien lo que tratamos de hacer es que recuperemos toda la riqueza que está detrás de nuestra diversidad. Siempre nos vanagloriamos de una diversidad geográfica, cultural. Lo que estamos queriendo hacer con Solidar Suiza es ponerla en valor y que aportemos desde ahí a la construcción, desde diferentes perspectivas, saberes, conocimientos, emocionalidades, caminos recorridos a la construcción de convivencia pacífica. Qué interesante. Si alguien dice, quisiera ir a participar, ¿se puede? O ya está cerrado, nos estás contando algo que ya ha empezado. No, claro que pueden participar, ¿no? Naturalmente se ha transitado un camino, pero se hace camino al andar, querido David, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es construir un conocimiento colectivo. Estamos queriendo apropiar experiencias diversas. Entonces, yo siempre digo cuando hablo de estos temas que quien se ponga al frente y diga, yo soy el experto en este tema, bueno, párense y retírense, porque esto tiene que ver con las dinámicas de la sociedad, con los desafíos que las sociedades enfrentan, y naturalmente te puedes unir en cualquier momento. Va a ser un buen espacio el de Sacaba el día sábado a las 3:30 para que se nos acerquen. Si hay colectivos en Cochabamba, si hay interés de algunos jóvenes de participar de este proceso, hay que hacer de esto una gran movida. Tenemos que construir una gran masa crítica que nos aleje de hacer eco a las convocatorias beligerantes, que más bien muestra que los jóvenes pueden canalizar su energía hacia construir una realidad transformadora de convivencia pacífica que le dé certidumbre, otra forma, otros contenidos de gobernanza a este proceso que viene hacia adelante, que no va a ser fácil enfrentar una crisis económica, social, política, hasta ambiental como la que tiene Bolivia enfrente. No va a ser fácil y necesitamos trabajar en la cohesión social, en el capital que resulta a veces de la acción colectiva, de entendernos, de comprendernos, de saber que vienen tiempos duros en los que necesitamos ser solidarias, solidarios, actuar con empatía social y al final del día perseguir lo que todos deberíamos perseguir, que es el bienestar de la sociedad en su conjunto. Bueno, qué bueno que el Solidar Suiza haya estado trabajando con jóvenes, porque esto que acabas de decir realmente es esperanzador. Tener generaciones que ya vienen con el chip, sino totalmente cambiado, por lo menos con el dos chips, ¿no? Para poder elegir. Algunos tenemos un solo chip y sabemos una sola forma de reaccionar. Ya tener dos
es lindo porque dices o esto y elijo esto mejor y a ver qué pasa con Bolivia. Qué bueno. Fernando, gracias por el tiempo, este contacto. Algo más que tú nos quieras comentar, de verdad me has llenado de mucha alegría saber que esto está pasando y que hay generaciones ya afectadas positivamente. ¿Algo más que nos quieras contar, por favor? Creo que estamos en un tiempo en el que necesitamos actuar con madurez, madurez política, madurez social. Tenemos que entender que no ha sido fácil la historia reciente de este país, no solamente por lo del 2019, sino en los tiempos anteriores, y es un tiempo en el que nos decidamos ya ser parte de la construcción de un nuevo futuro para Bolivia. El mundo está cambiando, hay nuevas trayectorias a nivel global. La impronta que ha generado la inteligencia artificial, las tecnologías nos dicen que podemos acortar rápidamente los tiempos en los que podamos ser parte de la construcción de una situación de bienestar común colectiva. No es justo que en el tiempo actual en Bolivia tengamos estos niveles de pobreza, que a nivel urbano todavía tengamos déficit de acceso a temas como energía eléctrica, que no podamos ser parte de las transformaciones digitales porque hay gente que no tiene acceso a Internet. La brecha digital es fundamental. Esos son los desafíos que necesitamos trabajar, pero si no lo hacemos desde las condiciones de economía política que este país necesita, si nuestros legisladores y nuestros gobernantes no se ponen de acuerdo, ponen primero a la gente antes que otros intereses frente a ellos en tanto prioridad, entonces creo que no vamos a poder avanzar. Este es un tiempo en el que creo que hay que hacer un alto. Tú bien lo decías al inicio, repensar lo que hemos vivido en el tiempo reciente, 2019, desafíos hacia adelante. ¿Qué queremos pedirle a nuestros gobernantes? Elevar los estándares de lo que consumimos en los medios comunicacionales, las redes sociales, pero también en sentido de los liderazgos a los que les vamos a apostar. Tenemos responsabilidades fundamentales hacia adelante. Hay que ponerse a la altura de la historia y este tema nos demanda madurez. Qué importante. Fernando Aramayo, me olvidaba algo, quería preguntártelo al inicio de la entrevista, pero bueno, el tiempo se me ha terminado, pero en todo caso, vi un informe de pobreza y comparativo que hizo el PNUD también en Bolivia. Hemos publicado recién en la Feria del Libro en la Ciudad de La Paz y hemos tenido un conversatorio que está en las redes sociales, lo pueden descargar y ver esto en profundidad y descargar de nuestra página web también el informe en extenso. Hemos elaborado y presentado una métrica sobre pobreza multidimensional que no es suficiente para la política pública, por eso la hemos alimentado con un indicador de vulnerabilidad multidimensional, porque en el tiempo de la riqueza en Bolivia mucha gente salió de la situación de pobreza, pero dado el volumen, la magnitud de la economía informal, del mercado laboral informal, ahorita muchos estamos en una situación de vulnerabilidad y que si enfrentamos algún gasto catastrófico como el que trajo el COVID o una situación de desempleo en el hogar, rápidamente podemos caer nuevamente en situación de pobreza. Estas son las métricas que hemos presentado, de la mano también del informe sobre desarrollo humano que ha salido recién publicado por el PNUD a nivel global, que habla de inteligencia artificial, los caminos que podemos recorrer para cambiar la trayectoria. En un país como Bolivia, que cuando ves su indicador de desarrollo humano tiene un nivel de desarrollo humano alto, pero cuando ajustas el indicador por desigualdad, este baja. Y nos pone en una situación de desarrollo humano medio. Esto calculado a 2023. Habrá que ver esta métrica como o que nos arroja como resultado al 2024-25, pero esos son los desafíos de la política pública también, hacer política pública cimentada en información, porque al final del día, cuando tienes los recursos escasos, igual que en casa, tienes que afinar bien la puntería a las cosas que importan, y en este caso, utilizar bien los recursos a partir de métricas que nos permita focalizar política pública en favor de los pobres, de los vulnerables, de mejorar el desarrollo humano, es una tarea fundamental. Me va a gustar mucho conversar, ojalá podamos invitarte otra vez y conversar sobre este tema en particular, pero más adelante. Por lo pronto, que les vaya fantástico y que les vaya súper en este encuentro que tienen con los jóvenes y ojalá haya más semilla y podamos también apoyar de alguna forma como medio de comunicación, ojalá que sí. Fernando, un gusto conocerte y que este encuentro que van a tener este fin de semana tenga los resultados que ustedes esperan. A tus órdenes, David, lo que necesites en el una amplia gama de contenidos que nos encantaría compartir. Gracias por el espacio en tu medio de comunicación y felicidades por la labor que realizas, David. A tus órdenes siempre, encantados de compartir otros espacios abordando otras temáticas. Un abrazo, hasta pronto entonces. Gracias por la labor que realizas, David.